Padre, que nos enseñas, que nos hables a través de ella, Padre, que pongas, bendito Dios, Padre, un carbón encendido en mis labios, Señor. Bendito Dios, Padre, no hables, Señor, cosas que no debas, sino que sea tu Espíritu Santo que nos dirija, bendito Dios, para poder aprender en esta tarde de ti, Señor, y aceptar, bendito Dios, Padre, comprender ese mensaje que tienes para nosotros en esta tarde. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así como está, amado hermano, abre su Biblia en Mateo, vamos a leer el 13. Mateo 13. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, diga amén. Mateo 13. Y vamos a leer un solo versículo, el 33. Recuerden que estamos hablando acerca de ¿qué? De las parábolas de Jesús. Y que les decía, trae mucha enseñanza, ¿verdad? Y sobre todo profunda, que a veces no queremos profundizar un poco, pero traen enseñanzas profundas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Así que Mateo 13, 33, y vamos a leerlo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Léalo fuerte. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Traigo otra versión porque quiero que entendamos un poquito, más bien trae un poco mejor explicado, pero bueno, es lo mismo, dice la palabra del Señor así. Jesús también usó la siguiente ilustración o parábola. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan, aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina. La levadura impregnó toda la masa. Tome su lugar. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que en esta tarde hables a mi vida. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, hoy vamos a seguir con las parábolas de Jesús. Cuando Jesús, amado hermano, cuando Jesús se refiere a una parábola, y por lo regular, como leímos, se refiere al reino de los cielos, o dice es semejante a, o se parece a. ¿Me escucha? Cuando Jesús dice esta palabra, que el reino de los cielos se parece a, está diciendo Jesús, amados hermanos, que el reino espiritual es parecido o funciona de tal manera. ¿Sí me escucha? O sea, está diciendo que el ámbito espiritual es semejante a esa ilustración que él va a poner. ¿Me está escuchando? Así, de esta manera, él nos enseña para que tengamos cuidado, porque nos advierte a través de las parábolas, ¿verdad?, que debemos de aprender a vivir en ese ámbito espiritual o en ese reino espiritual. Lo que el Señor Jesús, amados hermanos, quiere que aprendamos que el reino está aquí y está entre nosotros. Amén. Amén. Así dice la palabra. Recuerden cuando dijo Jesús ahí en Mateo, dijo él: porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado ¿a quién? A vosotros. ¿De quién estaba hablando Jesús? De él mismo. Él es el reino enviado por el Padre. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Marcos también 1:15. Vaya usted ahí a Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice la palabra del Señor. Si alguno lo tiene, léalo por favor. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios. Dice, trae otra versión, si trae otra, me hace el favor de leerlo, pero leo yo para ustedes. 1:15, dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera:
el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El reino de Dios está ¿qué? Cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Está hablando de Jesús. Al tener nosotros a Jesús en nuestra vida, que lo hemos recibido como Señor y Salvador, pasamos a formar parte de ¿qué? Del reino. Así que nosotros como iglesia somos parte de ¿qué? Del reino de Dios. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, nosotros pertenecemos al reino. Tenemos que aprender entonces lo que Jesús nos está diciendo a través de la parábola, hermanos, que tenemos que aprender a vivir, o cómo vivir, o cómo se vive, o cómo se maneja el reino de Dios. Y yo les he dicho que el reino de Dios, o más bien la vida eterna, se goza desde aquí. Amén. Desde aquí tenemos que aprender a gozar del reino de los cielos. Y aquí es algo, amados hermanos, digamos, es una sombra, como dice el libro de los Hebreos, dice que es una sombra de lo que será allá. Cuando le estaba diciendo del tabernáculo, que le dijo a Moisés, hazlo de acuerdo a como se te está indicando. ¿Sí? Pero dice, todo es parecido, es una sombra aquí nada más de lo que será allá en el reino celestial, amados hermanos. Lo que Jesús quiere es que usted y yo aprendamos a cómo vivir y cómo comportarnos en el reino de Dios. Amén. Y eso lo vamos aprendiendo a través de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dice, el reino espiritual funciona así como les contaré esta historia, está diciendo Jesús. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? ¿Cómo leímos? ¿A qué, hermanos, están aquí? A la levadura. ¿Es semejante a qué dijo Jesús? A la levadura. El reino del cielo es como la levadura. Por eso les decía, esta historia nos narra, nos dice, Jesús nos está enseñando, el reino espiritual funciona así, de esta manera, como esta historia o esta parábola que les voy a contar. Como el panadero que utiliza la levadura, o la mujer que utiliza la ¿qué? La levadura. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero para poder ir comprendiendo, amado hermano, tenemos que ver primero qué es la levadura, ¿o no? Para poder entender de qué manera se maneja el reino, o por qué Jesús está haciendo esta comparación, tenemos que saber qué es la levadura. ¿Conocen la levadura? Pues yo no mucho, pero he escuchado nada más. Nunca la he trabajado. Yo creo que usted sí. Pero, hermanos, ¿qué es la levadura? Eso es lo que tenemos que nosotros saber. Primero, ¿qué es la levadura? La levadura, ¿usted sabía que la levadura son hongos? ¿Lo sabía? Bueno, ahora ya lo saben. Bueno, eso es lo que dicen los que saben químicamente. Son hongos. Fíjese nada más, estaba yo investigando. La levadura son hongos que fermentan, alteran los hidratos de carbono. Ahora sí ya. Y esto altera o fermenta, infla con lo que usted mezcle. Eso es la levadura. Hongos que alteran, escuchen bien eso porque es interesante, que alteran, inflan o leudan toda la masa con la que usted lo revuelva. Esa es, ¿qué dijimos, hermanos? La levadura. Así que, hermanos, vamos a ir aprendiendo, porque fermenta, porque altera, infla lo que toque, el cuerpo que toque la levadura. Miren, hay algunos que dicen, amados hermanos, y quiero, aclarar así de rápido,
Hay unos que dicen que la levadura dice que impregnó toda la masa, y algunos dicen que la masa es el mundo y que la levadura es la palabra de Dios, y que al final de los tiempos todos van a creer en la palabra, y no es así. Bueno, hay algunos que se lo comentan, no estoy diciendo que la mayoría, pero quiero aclarar simplemente en la posición en la que yo voy a hablar de esta parábola, ¿de acuerdo? Recuerden que nosotros siempre debemos de tomar una posición, ¿de acuerdo? Bien, entonces, amados hermanos, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las parábolas y vimos apenas la parábola de la cizaña, y hay cizaña. O sea que entonces no todos van a creer a la palabra, ¿verdad? Entonces no puede ser por ahí, por esa línea. Así que simplemente es una aclaración, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que sí debemos de poner atención y tener, amados hermanos, cuidado. ¿Me escuchan? Así que sería bueno que todos se convirtieran a Cristo, ¿verdad? Pero como les dije, recordemos que también hay cizaña. Entonces, amados hermanos, ¿qué es la levadura? ¿De qué nos está hablando Jesús? El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó levadura y la escondió en la masa y fermentó. La levadura de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí en esta parábola es las falsas doctrinas. ¿Qué es? Las falsas doctrinas. Es de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y está, si dice que escondida en la masa, amados hermanos, es sinónimo del mundo, es sinónimo de la iglesia. ¿Me escucha? O sea, que quiere decir que la falsa doctrina, la levadura, está escondida también, se puede esconder dentro de las iglesias, dentro de la sociedad, de las personas que tienen una falsa doctrina o una falsa creencia o religión. ¿Me escuchan? Bien, de esta manera, amados hermanos, tenemos que ir viendo y poniendo esa atención. ¿Por qué les decía? La levadura, entonces dijimos que son falsas doctrinas dentro del reino que se han infiltrado, alteran, inflan la palabra de Dios. Y yo creo que para esto, amados hermanos, hay muchos ejemplos de las falsas doctrinas y que a veces nos quieren afectar. Por ejemplo, y es, yo creo, ya muy hablado, pero por recordar algo, por ejemplo, la prosperidad, que hablan los del reino universal. Tantas tonterías que hacen, ¿verdad? Que si el aceite, que te lo venden del azul, que el amarillo para esto y para aquello. Entonces son falsas doctrinas. Ahora ya está, como son falsos, ya hasta quieren ya darle también darte o rociarte con agua bendita y qué sé yo, con todo eso. Entonces, amados hermanos, debemos de tener cuidado, porque la levadura estamos diciendo que son falsas doctrinas. Por ejemplo, como aquellos, si les decía, debemos de tener cuidado porque se está filtrando. Por eso Jesús nos advierte. Estaba viendo, estaba escuchando por ahí alguien que se tomó agua, más bien lo estaba viendo, tomó agua y luego los bañaba, después, o sea, sacaba el agua de la boca y los bañaba así, y decía que estaban recibiendo la unción. Y yo dije, ah, caray. O sea, para que veamos, son falsas doctrinas que no son bíblicas. ¿Me escucha? Entonces, es donde nosotros debemos de tener cuidado, de que Jesús nos advierte a través de la palabra, a través de las parábolas, que debemos de tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque esto es de peligro, inflan la palabra, la alteran, hermanos,
¿Y cuál es el propósito? De apartarnos del camino de la verdad. Ese es el propósito del enemigo. Como hemos visto, hubo alguien que vino y sembró. ¿Quién es? Recuerden que usted y yo tenemos un enemigo en común. Y ese enemigo en común ni es el hermano, ni es la hermana, ni es usted, ni nadie. Ustedes no son mis enemigos. Y yo tampoco. ¿Quién es nuestro enemigo? Tenemos un enemigo en común. ¿Quién es? El diablo, que tiene huestes, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas que van a estar atacando al pueblo de Dios. Así que por eso Jesús nos advierte de esta manera que debemos nosotros de tener cuidado, amados hermanos. Así que podemos ver entonces que al hablar Jesús de la levadura está hablando de que, amados hermanos, hay falsas doctrinas dentro del reino. ¿Me escucha? Amén. Digo, hay tantas cosas que podríamos hablar cuando decimos de la falsa doctrina, ¿verdad? Yo creo que nosotros hemos escuchado, así que simplemente debemos de tener cuidado, porque, amados hermanos, hay costumbres o tradiciones que se vuelven, o que tienen algunas creencias algunas personas, y que se vuelven, esas tradiciones se vuelven costumbres y que las toman ya como un hecho, como decir, tienes que creer en esto, pero además tienes que hacer esto. Como que, por ejemplo, dicen creer algunos en Jesucristo, pero dicen Jesucristo más te tienes que golpear. Crees en Jesucristo, pero tienes que irte de rodillas. O sea, todas esas cosas que son tradiciones de hombres. Y que por eso Jesús mismo, escúchame bien, Jesús mismo nos advierte y dice, son tradiciones que anulan o que invalidan la palabra de Dios. Vamos a esa cita. Marcos 7. Marcos 7, vaya usted a Marcos 7. ¿Ya lo tienen? Lean el 13 fuerte porque traigo otra versión, ahorita se la leo, leanlo fuerte. Manejando la palabra de Dios con nuestra tradición, y muchas cosas que se semejantes a estas. ¿Escuchó bien? Entonces dice, anulan la palabra, o sea, anular es invalidar la palabra de Dios. ¿Qué anulan? O sea, anulan o invalidan la palabra de Dios para transmitir, que dice aquí, para transmitir su propia tradición o sus propias costumbres. Y esto solo es un ejemplo, dice, entre muchas otras. O sea, es un solo ejemplo entre muchos. Lo que está diciendo Jesús, está enseñando, dice, muchos enseñan tradiciones de hombres que les enseñaron, y con esas tradiciones invalidan la palabra de ¿quién? De Dios. Entre muchas otras cosas, o sea, porque hay muchas otras tradiciones y costumbres, o sea, vas a creer en Jesús más en Pedro, en Pablo, en Juan, en Chana, en Guadalupe, qué sé yo. ¿Me escuchan? O sea, eso es lo que nos está advirtiendo Jesús. Dentro del reino va a haber levadura, o sea, la falsa doctrina, que es donde el Señor Jesús nos está advirtiendo, amados hermanos, que tengamos cuidado. Ahora, alguien se podría preguntar, bueno, ¿y de dónde saca usted que la levadura es la falsa doctrina? ¿Eso está bueno o no? Amén o no amén. Digo, porque sería fácil decir y hablar. Pero hay algo que hemos estado aprendiendo en la hermenéutica, y que eso me gusta. Pero una de las cosas que se aprende a través de esta materia de la hermenéutica es, amados hermanos, que dejemos que la misma Biblia, ¿qué? ¿Cómo? Que la misma Biblia se explique a sí misma, ¿o no es cierto? Eso es lo que nos enseña. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos, hermanos, estar en esa sana, y estamos en esa sana doctrina, porque siempre estamos permitiendo que la Biblia misma se explique a sí misma.
¿Me escuchan? Por eso les decía, amados hermanos, vamos a ver entonces de dónde se nos está diciendo que la levadura es la falsa doctrina. Como se nos ha dicho, les decía y se nos ha enseñado. Vaya usted a Gálatas 5. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. 7 al 10. ¿Quién trae otra versión? A ver si el hermano lee su versión que trae fuerte, si se pone de pie. Gálatas 5, 7 al 10. ¿Qué dice, hermanos? A ver, léalo fuerte todos. Vosotros corríais bien, que os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no presentaréis de otro modo, mas al que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Gloria a Dios. ¿Qué dice esta versión? Sí, fuerte. Gálatas 5, del 7 al 10, dice: Ustedes están muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Pues que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando, sea quien sea. Un solo falso maestro. Ahora vean, le voy a leer, por eso quise traer esta versión. Dice así, escuche bien, ponga atención. Ustedes corrieron muy bien la carrera, entre signos de interrogación. ¿Quién les impidió seguir a la verdad? Seguro que no fue Dios, dice aquí, porque Él es quien los llamó a ser libres. Seguro que no fue Dios, porque Él es quien nos llamó a ser libres. Y donde está el Espíritu de Dios, o porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A nombre de Cristo. Gloria. Seguro entonces dice que no fue Dios, porque Él es quien nos llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como, fíjese, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Dios juzgará a la persona que lo está confundiendo, sea quien sea. ¿Se explica o no se explica? Gloria a Dios. Esa falsa enseñanza o falsa doctrina es como un poquito de levadura que impregna, toda la masa. Entonces tenemos, amados hermanos, que la levadura de la que habla Jesús es o son las falsas doctrinas, hermanos. Y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. No dejarnos engañar. Dice Pablo, ustedes corrían bien la carrera. O sea, iban caminando bien. O sea, iban siguiendo la verdad, iban siguiendo bien la verdad. Y la verdad está en Jesucristo, porque Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén o no amén. O sea, dice, iban bien siguiendo a Jesús. Ahora, ¿qué les pasó? Y para eso Pablo entra y dice, ¿seguro que no fue Dios? Claro que no. Dios jamás quiere ni va a permitir, o Él no quiere, que usted y yo nos desviemos del camino que es Jesucristo. Amén. 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 Un Salvador es Jesucristo. El único que dio la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Un solo mediador se llama Jesucristo. Así que, amados hermanos, tenemos que tener bien claro, por eso dice, y debemos de tener cuidado, dice el apóstol Pablo, de cómo vamos corriendo, de cómo vamos caminando. Si vamos caminando en la verdad, hermano, tengamos cuidado de que no venga un falso maestro a querernos dar una falsa doctrina. ¿Los hay? Los hay. Porque, amados hermanos, hermanos, a ver, escúchenme, pongan atención, miren. Dice que están, o sea, la escondió ¿dónde?
¿Dónde escondió la levadura? Dice la Biblia. En la masa, o sea, la escondió. Están escondidos, están agazapados. Usted lo ve, se los encuentra en la calle y te saludan. Hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? O sea, y dices, ay. Y te empiezan a decir o inventar cosas y tú les crees. ¿Por qué? Porque aparentan estar en donde, en el reino, pero no son del reino. ¿Me está escuchando? Porque tienen o traen una falsa. Eso de verdad es terrible. Por ejemplo, hermano, un falso maestro ya le inculcó algo a su feligres. Entonces, ¿qué hace? Le inculcó eso falso y se quedó con eso. Fíjese, le inculcó eso malo y se queda con eso. Entonces ya le puso esa levadura falsa. Ahora ya leudó esa masa. ¿Y esa masa qué va a hacer? Va a buscar a otra para leudar a otra o a otro. Y al rato viene siendo igual que la otra o que el otro. ¿Me escucha? Tan sencillo. Si es uno chismoso, el otro también. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque a veces hablamos cosas que ni estamos seguros, amados hermanos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque traen una falsa doctrina. Mire, la misma palabra de Dios, a Dios le dice la palabra de Dios bien claro. Desde el Antiguo Testamento Dios habla del chisme. Y no chisméis en las casas. Así dice. Pero muchos no hacen caso y dicen, ay no, yo me porto bien. Sí, soy chismoso, pero pues hasta ahí. Pues te vas a quedar. O sea, siempre Dios nos está advirtiendo, nos advierte, pero nosotros nos entra por aquí y nos sale por acá. Por eso muchos se van a quedar, hermanos. Por la lengua, digo la lengua. Pero amados hermanos, de verdad mire cómo Dios nos ama tanto, que siempre tenemos un Dios, como hemos dicho, de oportunidades, amados hermanos. ¿Me escucha? Dice Pablo entonces, oye, corrías bien, ¿qué fue lo que te detuvo? ¿Por qué ahora ya no quieres correr bien? Porque mire cómo nos detienen. Escúchame, Pablo está sorprendido, Pablo está admirado. Si usted lo lee, está interesante. Dice, ¿cómo? Si ustedes corrían bien, o sea, caminaban bien, porque ahora los veo como que se están atorando. O sea, estaban ahí, pero estaban atorándose. Como que sí, como que no, como que sí voy, como que no voy. Es que me enteré, es que me dijeron. Y ya empezó el chisme. ¿Y qué pasa con eso? Los detiene. Vean nada más lo que hace el tremendísimo y cochinísimo, dijera una hermana por ahí, diablo. ¿Sí? ¿O no es cierto? Muchos se han detenido por eso. Si está diciendo, corrías bien, o sea, caminabas bien, ¿por qué ahora te está preguntando Dios a través de esta parábola, por qué te estás deteniendo? ¿Por qué? Porque tú sabes por qué. ¿Tú sabes por qué? Ahora, lo dice bien claro, pero de seguro, o te aseguro, dice Pablo, eso no es de Dios. Lógico que no es de Dios. No viene de Dios. El propósito del enemigo de nuestras almas es apartarte del camino. Acuérdense que antes se utilizaba esa palabra también, los del camino. Quiere decir los que seguían a Jesucristo. ¿Me escuchan? Entonces, amados hermanos, debemos de tener sumo cuidado en esto, porque de verdad conlleva nuestra vida espiritual. Tenemos que seguir la verdad, porque todo aquello que nos quiera apartar del camino no viene de Dios. Ya lo leímos, no es necesario, creo, leer otra vez. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado de esa levadura, porque esa levadura, ¿qué dice? Infla,
contamina. ¿Qué está diciendo? O sea, mire, yo creo que al buen entendedor, pocas palabras. Y ya casi terminaríamos, ¿o no? Porque usted dijera, hermano, comprendí perfectamente bien. Porque usted dice una palabra y la inflan. ¿Y eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Chisme? Porque la inflan, o sea, es la levadura de la que estamos hablando. La inflan sin saber, ya lo damos por hecho. ¿Sí? No viene de Dios. Y tomamos partido. Y tomamos partido. Pero por eso, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado con eso de la levadura, porque dijimos que es la falsa doctrina. Otra cosa, amado hermano, y ya voy a terminar. Otra de las cosas, amados hermanos, no les voy a decir todo porque si no, va a decir, ay hermano, también que íbamos. Otra de las cosas que representa la levadura es el pecado. ¿Qué representa la levadura también aparte de la falsa doctrina? Pecado. Dígalo fuerte. Pecado. El pecado escondido dentro de la masa. O sea, escondido ¿en dónde? En el mundo. ¿Me está escuchando? Amén. Vaya usted a 1 Corintios 5. Primera carta de Pablo a los Corintios 5. Lean el 1 y el 2. De cierto, Fuerte todos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense que está hablando de algo tremendo. Y es carta de Pablo a la iglesia ¿de dónde? De Corinto. Y está hablándole a la iglesia porque está diciendo que está dentro de que un varón estaba viviendo ¿con quién? Con su madrastra. Si está en la Biblia, no me vea así como. Ahí dice o no dice así. O sea, entonces, amados hermanos, usted dirá, bueno, ahí donde está diciendo, pues, le voy a leer lo que dice el 5 y el 6, escuche bien, de ahí mismo, del 5, 1 Corintios 5, con esta versión, dice así, hermano, escuche, dice, yo estaré presente en espíritu igual que del poder de nuestro Señor Jesús, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Por eso, amados hermanos, cuando se comete una falta así, se debe de tener, amados hermanos, disciplina. ¿Y entregarlo a quién? A chamuco. Un día que utilizamos la disciplina me dijeron que era yo malo. ¿Por qué la disciplina? ¿Pero es por su bien o no? Ahí dice que es por su bien, para que sea salvo al final, ¿o no? Sigue diciendo, es terrible que se jacten sobre dicho asunto, no se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que leuda toda la masa. Dice así la palabra de Dios. Luego sigue diciendo, hace una recomendación. Desháganse de la vieja. Así dice, ¿por qué se ríen? De la vieja levadura, dice. Pero luego, fíjense nomás no creo que le digan, ¿a poco su esposo le dice, oye vieja? Bueno, algunos sí va. Pero bueno, esa es otra cosa, hermanos. Aquí está hablando de la vieja levadura, no va a decir, ay, ¿ya viste? Ya dio el consejo que me deshagan de ti. No. Está
está hablando, dice, desháganse de la vieja levadura, o sea, de la maldad, para pronto. Fíjense cómo Dios nos está dando una oportunidad, ¿cierto o no es cierto? Pablo lo dice, desháganse, hermanos míos, desháganse de la malicia, de la falsa levadura. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Que nos deshagamos de ella, que la quitemos porque estamos aprendiendo. Que no haya discordia entre nosotros. Las que me dijeron algo de ti, ya no te hablo. O sea, nos estamos dando ya golpes de pecho, no así como, ay, me aculpo. O diciendo, soy santo, santo, santo. No, hermano. Por eso les decía, hermano, luego hay cosas que se nos van no sé si de la mente o porque no hemos leído o no ponemos atención. Pero dice la Biblia, si tú no perdonas a tu hermano, si te ofendió, y ni siquiera te ha ofendido, simplemente porque hablaste o algo, dice, perdónale. Llámalo a solas y pídele perdón. Y si te perdonas, ganado a tu hermano. Porque así como tú perdones, el Padre también, ¿qué va a hacer? Y si tú no lo haces, ¿a dónde vas a ir? Eso. ¿A dónde? Sí, te vas a chicharrar. Así como ves a los pollos rostizados. No, eso va a estar peor, Eso va a estar peor, hermanos. Así que, amados hermanos, de verdad debemos de tener cuidado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto conlleva nuestra vida. Es bueno entonces, amados hermanos, también disciplinar a aquellos que cometen una falta. ¿Me escuchan? Para que al final se arrepienta, amado hermano, y tenga, amados hermanos, salvación y vida eterna. Recordemos, hermanos, que nosotros, usted y yo, tenemos que hablar de la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Me escuchan? ¿Cómo vamos a traer a las personas al reino de Dios si no es predicándoles el sano evangelio o el santo evangelio de Dios? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Hablándoles, amados hermanos, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos, amados hermanos, que hay falsa doctrina dentro del mismo reino. Usted, yo no sé si ha visto, hay personas que dicen, no, ya me bauticé, ya no tengo por qué ir a la iglesia. Yo he platicado con esas personas, no, ya me bauticé, ya soy salvo, ya no tengo más que hacer. Cuando veo a Cristo me voy con el cuarto de guaraches. No es cierto. Eso es una falsa doctrina. Ya creí, ya, eso es todo. No es cierto. Me perdonas, pero no es cierto. Ya creí, pero yo leo en mi casa la Biblia, yo oro en mi casa. Hay gente bien creída en eso, sí. La pregunta es, ¿serán salvos? Digo, porque estamos quebrantando mandamientos de Dios. Porque se les olvida lo que dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Eso lo escribí yo? No. Pero bueno, es palabra de Dios. Y el Hijo de Dios dice, obedece, ¿o no es cierto? Así es. Si Dios dice, hijo, te tienes que congregar porque ahora ya pasaste a formar parte de mi familia, como dice Pablo. Ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora formamos parte de la familia. ¿De quién? De Dios. Ahora ya estamos cercanos, somos coherederos con Cristo Jesús. Amén o no amén. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Pero entonces, así como el Hijo obedeció, usted y yo tenemos que ser obedientes. Y hemos hablado, lo que más le gusta a Dios es la obediencia. Amén. Si Él dice, congrégate, ¿qué tenemos que hacer? Pues congregarnos. Pero si yo le llevo la contra, entonces no estoy obedeciendo, ¿o sí? No estoy obedeciendo. Aunque yo me diga cristiano, porque hay muchos no dicen, yo soy cristiano. No voy, pero soy cristiano. Ah, caray. Imagínense que uno diga, amo a Jesús, pero no amo a su iglesia.
¿Terrible o no? Por eso le digo, debemos de tener ese cuidado. Si amamos a Jesús, amamos a la iglesia, porque formamos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y amados hermanos, nosotros somos esa iglesia y nuestra cabeza se llama Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nosotros, amados hermanos, debemos nosotros de atraer gente al reino, hablándoles la palabra de Dios. ¿Me escuchan? Haciéndoles ver con la Biblia en la mano, y si es posible, pues poniendo todos los argumentos bíblicos, y si es posible alegar un poco, pues ¿por qué no hacerlo? No pelear, pero sí que no, que tú, que yo, no, que la Biblia dice así, que la Biblia dice así. A ver, por los que dijeron que no, vamos a una cita. Hechos 19. Y termino ahí, Hechos 19. Ya me piqué, hermanos, pero ya creo que ahí vamos a ver. Hechos 19. Hechos 19. ¿Ya lo tienen? Lea el 8 y el 10 fuerte. Entrando Pablo en por los espacios de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En la escuela de uno. ¿Qué hacía Pablo? Ya se fueron unos por la Libre, otros por acá, como yendo para Toluca, pero unos por la Libre, otros por la Pista, otros acá por ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué dice Pablo? discutía. ¿Lo escribí yo? Fíjese lo que dice en esta versión. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo, persuadiendo sobre el reino de Dios, sobre Jesucristo, que ese es el punto principal que nosotros debemos de hacer para atraer a la gente al reino. No hablar de China, no hablar de otra cosa, no hablar de falsas doctrinas, sino hablarles, amados hermanos, de Jesucristo, persuadiendo, animando a la gente, demostrando a la gente con la Biblia en mano que Jesucristo fue el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados ahí. Es eso lo que tenemos que enseñar y decirle a la gente. Amén. 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 Lo que dice Pablo ahí en su primera carta de Timoteo, amado hermano, no hay otro mediador, que no te engañen, amigo, no hay otro mediador. La Biblia misma dice, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Porque no hay otro nombre, dice la palabra en el libro de los Hechos, dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en la tierra, en el cual puedan ser salvos, sino en Jesucristo. Aleluya. Palabras de Pedro y palabras de Pablo, los apóstoles de Jesús. Entonces, debemos, amados hermanos, discutir sin pelear, presentando argumentos bíblicos. ¿Me escuchan? Amén. Para eso tenemos que leer y presentarle a la gente y traer al reino de Jesucristo, así como Jesús nos trasladó, dice la Biblia, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Nosotros ahora tenemos esto que hacer. Tenemos, usted y yo, es nuestra obligación de hablarle a la gente del reino de Cristo, de traerlos al reino con palabras persuasivas. Aleluya. Y si es posible, discutiendo, sin pelear. Pero algunos, sigue diciendo en el 9, se pusieron tercos. Así dice esta versión, en el 9.
Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. O sea, ¿hablaron en contra de quién? Jesucristo. De Jesucristo. Escúcheme bien. Rechazaron el mensaje del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él entonces. Asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. ¿Qué quiere decir esto? Escúcheme bien, que voy a terminar. Usted tiene que discutir y presentarles, pero cuando se ponen tercos y necios, mire, quiero que escuche bien. Usted ya le dijo una vez, ya le dijo dos, ya le dijo tres, ya le dijo cuatro, y al rato usted le quiere hablar y dice, no, ya no me digas nada, y empieza a lo mejor a discutir con usted, a decir una grosería. ¿Sabes qué? No le vuelvas a decir nada. Déjalo. Por eso hay otra parábola. No le den las perlas a los puercos. Esa es la palabra. ¿No quieren? Pues no. Con su pan se lo comen. No es cierto. Hermano, porque ya les habló usted 1, 2, 3, 4, 5. Ya no va, usted ya cumplió. ¿Me escuchó? Usted ya cumplió. Por eso Pablo dice, está bien, ya los dejó. ¿No quieren? Pues no, ya. Y mire, Pablo, yo creo que hasta discutió, Pablo se amanecía. Pablo era de los que, hermanos, persuadía toda la noche, dice la Biblia, con tal de convencerlos. Pero así había unos que creían, porque dice, a los que creyeron los siguieron, se los llevó, pero a los que no, pues hay que se queden. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya usted le habló 2, 3, 4, 5 veces, y ya ahora se enoja. Cuando usted le quiere hablar, pues ya déjalo, ya no le diga nada. ¿Me escucha? Así que, amados hermanos, tenemos que ser persuasivos para traer gente al reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay que insistirles, amados hermanos. Por último, quiero terminar en Mateo 4. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Dice la palabra que leímos, desechando toda la levadura. Amén. Toda esa mala levadura. Pero quiero leer lo que dice Mateo 4:17. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Dice la palabra del Señor. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Hermanos, hay que tomar en cuenta esta palabra. Amén. Hay que, amados hermanos, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y, amados hermanos, invitar a la gente, invitar a todos aquellos que no conocen el reino. Porque hay gente, escúchame bien lo que le voy a decir, hay gente que cree que pertenece al reino y no es cierto. Hay gente engañada ahorita en este tiempo. Hay gente que ha sido engañada y que cree que es del reino de Cristo y no es cierto. ¿Por qué? Porque está viviendo engañado. Es nuestra obligación, es su obligación. Amén. Hablarles la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Hemos aprendido, amados hermanos, hemos aprendido entonces hoy que debemos de tener ese cuidado, debemos de tener esa decisión, amados hermanos, de hablar del reino a las personas y enseñarles. ¿Qué tenemos que enseñarles? Acerca del reino. Yo te hago una invitación, amigo. Si tú escuchaste la palabra, yo te invito para que tú vengas a Cristo. Jesucristo es el reino. Él quiere que tú pertenezcas a su reino. Y yo te hago esa invitación en esta noche. El Señor te ama. Por eso has escuchado esta palabra. Hermana, hermano, desechemos toda esa mala levadura. Hoy es tiempo de que escuchemos este mensaje. Amén. Que el Señor me los bendiga y vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por todas esas bendiciones que hemos recibido de tu mano. Gracias, Señor, porque nos has bendecido a través de tu palabra, Señor. Yo te pido por todos, Señor,
aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, que tú seas con ellos, Padre. Bendito Dios, que todos puedan venir a ti, Señor. Hemos escuchado, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el reino, bendito Dios, y nosotros pertenecemos a tu reino, Señor. Yo te pido por aquellos amigos que nos han escuchado, por los hermanos, Señor, que todos nos esmeremos por estar en el reino y que siempre hablemos la sana doctrina, Señor. Bendito Dios, perdónanos, Padre. Queremos quitar de nosotros en esta noche la mala levadura, Señor, esa falsa doctrina, Señor. Esas, bendito Dios, Padre, esas faltas, esos pecados, bendito Dios, Padre, se han quitado, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos perdón por ellos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, que seamos mejores, que nos perdonemos los unos a los otros, Señor, que vivamos y estemos en paz todos con nuestros hermanos, Señor, con nuestro prójimo, Señor, con el vecino, con todas las personas que podamos, Señor. Estemos en paz, estemos tranquilos, Padre mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu amor y tu misericordia. Porque así, Señor, como nosotros queremos ser perdonados, también debemos de perdonar, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos libra, nos enseña, nos habla de que hay una falsa doctrina, Señor, y que no creamos en ella, sino que creamos en lo que dice tu bendita palabra. Para ello, Señor, podamos leer cada día tu palabra, poder escuchar los mensajes que tienes para nosotros, Padre, y así crecer en tu conocimiento y no ser engañados, Padre. Te damos las gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Amén, amén y amén. Que Dios nos los bendiga, amados hermanos.